nombre es Mario Retamar, Mario Félix Retamar. Pertenecía a la Armada Argentina, concretamente a la Infantería de Marina, y al momento del episodio del comienzo de la guerra, revistaban las filas del Batallón de Vehículos Anfibios número 1, que está ubicado en Baterías, en Puerto Belgrano, con el grado de cabo segundo, y era conductor de un vehículo anfibio oruga de transporte de tropas, un LBTP-7, y que tenía como objetivo el de desembarcar en las Islas Malvinas, transportado a bordo del buque Cabo San Antonio, y tenía por objetivo, vuelvo a repetir, desembarcar en Malvinas, en lo que primero fue dado en llamar la Operación Azul, después la Operación Virgen del Rosario, y por último la Operación Rosario, que como se la denominó finalmente. Sí. Bien. Antes de profundizar en lo que fue Malvinas, te quería preguntar un poco, si querés contar dónde naciste, quiénes fueron tus padres. Sí, por favor. Yo nací en González Catán, en el partido de La Matanza, en el año 60, un 21 de noviembre. Mi mamá se llamaba Antonia, mi papá se llamaba Paulino. Soy el hermano del medio de seis hermanos, 4 varones y 2 mujeres. Vengo de una familia muy humilde, que conoció, yo no tengo grandes recuerdos de La Matanza ni de González Catán, porque de muy pequeños ya nos fuimos a vivir a otro lado, y mi familia también dio muchas vueltas por el conurbano, buscando dónde estar y dónde vivir, como le pasa a muchas familias humildes de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? En el momento he vivido en Ciudadela, en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y en la ciudad de Buenos Aires, en Almagro. Fue donde vivía en el momento que me incorporé, y después de 3 años de escuela de formación, 1 año en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, que está en Mar del Plata, en Punta Mogotes, y 2 años en la ESMA, en el curso Máquinas, que nos prepara como mecánicos, motoristas, y es de donde partía mi destino, que es el Batallón de Vehículos Anfibios, con el cual después fui a Malvinas, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y recordás durante tu infancia a qué escuela primaria fuiste? Si es que fuiste a una sola. Sí, no, fui a muchas escuelas, sí. Sí. ¿Recordás el nombre de alguna? Sí, por ejemplo, comencé a ir a la escuela, yo no conocía el jardín de infantes, por ejemplo, no era habitual que los chicos fueran al jardín, fui directamente a la primaria, en la escuela número 26 de General Pacheco, en el Talar de Pacheco, y de ahí nos fuimos a vivir a Monte Grande. En Monte Grande fui a una escuela que se llamaba Escuela de la Campana, no me acuerdo el número, porque corrijo ahí, a ver, de primero a 4.º grado fui ahí en el Talar de Pacheco. 5.º grado lo hice en Almagro, en casa de una tía. Me fui a vivir a la casa de una tía. Mi mamá no podía tener a todos, entonces estuve medio de visita ahí en casa de mi tía. Hice 5.º grado, después nos fuimos a Monte Grande, hice en una escuela, la Escuela de la Campana, hice 6.º, y después 7.º grado en la escuela número 29, que se llamaba María B.L. de Fontana, en el barrio Nuestras Malvinas, una cosa medio
premonitoria, ¿no es cierto?, en donde hice el 7º grado. Ahí en el año 72 nos fuimos a vivir a la ciudad de Buenos Aires casi por muchos años, 13 años, y ahí hice todo el secundario. ¿En qué escuela? En el Colegio Nacional Mariano Moreno, Colegio Nacional número 3, Mariano Moreno, que está en Almagro, en la avenida Rivadavia. Sí. Bueno, ahí hice hasta una parte de 5º año. Y ya me había llegado la carta del servicio militar. Entonces dije, bueno, si tengo que hacer el servicio militar, me tocó el número 409, así que me tocaba ejército. Dije, no me gusta el ejército, me gusta más el mar. Digo, bueno, voy a ver si entro, hago el servicio militar. Era muy habitual que uno entrara en una fuerza para cumplir con el servicio militar, y si a uno le gustaba se quedaba y si no se iba, ¿no? Bueno, a mí no me gustaba la navalidad tampoco mucho. Así que dije, bueno, me gusta la infantería de marina. Y bueno, allá fui a Mar del Plata porque ahí estaba la escuela de infantería de marina. Bien. En Mar del Plata. ¿Eso a qué edad? Tenía 18 años recién cumplidos. Bien. ¿Y querés contarnos un poco cómo fue tu formación militar, ese paso que fuiste dando? Sí, cómo no. El primer año me incorporé a fines del 78, ya quedé incorporado, y el 1 de febrero del 79 me destinan a Mar del Plata, al Faro de Punta Mogotes. Ahí estaba la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y ahí estuve un año, que es la formación necesaria para cualquier infante. No importa la orientación que después elija, si quiere ser comunicante, o quiere ser infante, o quiere ser alguna técnica. A mí me gustaba la parte técnica, motores, máquinas, ¿no? Pero eso se cursaba solamente en la ESMA, que tenía la capacidad estructural como para formar a un técnico, ¿no es cierto? Entonces, también se iba por calificaciones. Como el ingreso a la suboficialidad era solamente con la primaria. Mi formación en un colegio tradicional de Buenos Aires, muy bueno, como era el Mariano Moreno, me hacía sencilla la parte intelectual, ¿no es cierto? No era grave. Pero la parte física de exigencia de la infantería de marina era tremenda, tremenda. Igual yo tenía algunos problemas en mi casa, entonces no tenía muchas posibilidades de a dónde ir, así que me tenía que quedar ahí. Y creo que hicieron todo lo posible para que no estuviera. No había forma, ¿viste? Me quedé. Bien, ¿y a la ESMA fuiste? En el 80. En el 80, bien. En el 80. Estuve 2 años formándome ahí en curso máquinas, y en diciembre del 81 me destinan, porque ya estaba recibido y formado, porque recibir en las escuelas de formación es con 2 años. Pero yo tuve que estar 3, porque era necesario estar 3 años para formarse completamente. 1 año como infante y 2 años como técnico. Entonces, ya como suboficial estuve 1 año en la ESMA, y de ahí fui destinado en diciembre del 81 a el Batallón de Vehículos Anfibios en Baterías Puerto Belgrano. ¿Y cómo es que fuiste convocado a las islas? ¿Qué sabías en ese momento? No, cuando uno tiene estado militar, el hecho de ser convocado a una acción de combate no es algo que no es una experiencia que uno puede elegir ni nada por el estilo. Es algo que tiene que ver con la condición de militar. Yo nunca, si hay algo que nunca me quejé, fue de ir a Malvinas, porque era mi trabajo, era militar yo, entonces tenía que ir. Y eran no solamente era una obligación, era un orgullo. Yo creo que si uno se forma como militar,
creo que ir a defender a tu país me parece que es el honor más grande que te pueden conceder, ¿no es cierto? Esto no significa que yo no tuviera miedo, ¿eh? Yo tenía un miedo tremendo. La adrenalina y el temor que tenía yo en el desembarco hace que no me acuerde mucho de muchas cosas, detalles, ¿no es cierto? Claro. En general me acuerdo todo, el descenso. Ya para el mes de abril, en un lugar tan al sur del continente, a las 6 de la mañana es muy oscuro. Claro. O sea que tirarse al agua. No te olvides que yo estoy hablando de un lapso de que yo llego en diciembre del 81 y el desembarco es en abril del 82. Yo la primera vez que vi un vehículo anfibio fue en febrero del 82. Entonces yo tenía una mínima experiencia de lo que era manejar una máquina bastante compleja, con mucha gente arriba, que tenía que andar en tierra y tenía que navegar, y a la cual yo no conocía demasiado, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que cumplí con mi rol, mi misión, que era la de conducir a esa gente que estaba arriba del buque y embarcada en mi vehículo, hasta el objetivo, que era el aeropuerto de Puerto Argentino. Bien, ¿y cómo se desarrolló esa recuperación? ¿Qué podrías contar que recuerdes? Bueno, ya te dije que desde el desembarco del... Sí. Primero, voy a empezar por el principio, que es muy importante. Nadie de los que estábamos embarcados en el buque teníamos ni la más pálida idea de que íbamos a Malvinas. Nos fue comunicado por nuestro, lo que se llama el COIM, que es el comandante de la Infantería Marina, el contraalmirante Carlos Busser, el 1 de abril a las 19 horas. Ahí empezó todo un proceso mental de asimilación de la idea de que nosotros íbamos a recuperar un territorio que hacía 149 años que estaba bajo dominio británico. Y en el conocimiento de que Gran Bretaña es una superpotencia bélica. Así que todo eso planteaba todo un interrogante de cómo iba a resultar esa recuperación, que a las 19 horas hubo un comunicado en el buque, a través de lo que son los equipos de comunicaciones, en donde le comunicaban a todo el personal que estaba en el buque que al otro día íbamos a tener la enorme misión, ¿no es cierto?, de recuperar para la Argentina este territorio que hacía casi 150 años que estaba en manos británicas. ¿Y cómo se vivió ese momento? Yo estaba, qué sé yo, estaba un poco perplejo, ¿no es cierto? Me parecía una cosa bastante irreal, ¿no es cierto? Digo, es el destino, ¿no es cierto? Sí. Yo había decidido no hacer el servicio militar, ingresar a la Armada, concretamente a la Infantería de Marina. La Infantería de Marina destacó tropas como el BIN 5 y algunas pocas tropas del VIAC, el Vial, que son batallones logísticos, antiaéreo y todo lo demás, pero pequeñas facciones. En realidad, el territorio y el desplazamiento de tropas en Malvinas fueron casi todas del ejército. O sea que a mí me tocó ser parte de una de las pocas unidades de la Infantería de Marina que fue a Malvinas, y yo con una experiencia muy menor, muy pequeña. De hecho, cuando yo llego al batallón, nuevo, un cabo nuevito, era joven, tenía 21 años. Eran otros 21 años, debo aclarar, ¿no es cierto? Sí. No los 21 años de ahora. Yo veo ahora a los muchachos que tienen 21 años y recuerdo a mis compañeros y a mí mismo, ¿no? Y éramos otras personas, ¿no? Éramos distintos. Sí. No estoy haciendo un juicio de valor ni nada, estoy simplemente relatando algo que me parece a mí, ¿no es cierto? Y
nada, me parece que fue un destino, ¿no es cierto?, de que me toque a mí. Porque había cabos en el batallón de vehículos anfibios mucho más experimentados que yo. Pero bueno, cuando yo llegué a anfibios, mi vehículo me lo presentan, era una mole de 25 toneladas, y hay algo que yo quiero mencionar. Mi vehículo estaba medio desmantelado, como pasa en toda la fuerza, ¿no es cierto? Cuando hay un vehículo que no se utiliza, todos toman de ahí alguna pieza, algo que pueda servir. Y la cadena de suministros, que eran americanos los vehículos, de repuestos, por cuestiones quizás políticas, no nos olvidemos que en ese momento había una dictadura en el gobierno, ¿no es cierto? Y quizás ese comercio bilateral en materia de material bélico no estaba muy entero, ¿no es cierto? Entonces no había mucha piedra, entonces se pirañaba un poquito los vehículos para conseguir. Entonces mi vehículo estaba todo desmantelado. Quiero, de los tantos compañeros cabos míos que ya tenían más experiencias, porque hacía años que estaban en el batallón, quiero nombrar a una persona en particular, no quiero faltar al compromiso de nombrarlo, el cabo segundo también, Eduardo Parada, un entrerriano, un tipo extraordinario por su generosidad y con su vehículo que funcionaba perfecto. Me enseñó, no sé, me enseñó en esos meses, esos 2 meses, me enseñó a entrar al mar, a salir del mar, cómo navegar y cómo andar en tierra con el vehículo. Me ayudó a reparar mi vehículo, a ponerlo a punto perfecto, andaba bárbaro el vehículo. Y yo estaba fascinado, no solamente con la experiencia de conducir semejante máquina, sino además con que haber encontrado una persona que me dio una mano grande, otros también, ¿no?, desde luego. Pero quiero hacer foco en él porque fue muy solidario, muy generoso conmigo. ¿Y se hablaba de Malvinas antes, durante tu formación militar? ¿Era algo que se comentaba? Sí, se hablaba, pero no... Y es inimaginable que nosotros íbamos que las Fuerzas Armadas, que la Junta Militar iba a tomar esta decisión. Era una cosa que fue un proyecto que venía de la década del 60, que tenía otros antecedentes en la historia argentina. Los argentinos hemos sido... A mí me gusta mucho la historia, ¿no es cierto? Los argentinos hemos sido antiimperialistas siempre. A diferencia de otros países latinoamericanos, no tuvieron ningún problema en negociar su soberanía con cualquiera. La Argentina ha sido antiimperialista desde siempre. Yo siempre diría esa rebeldía de pueblo, ¿no? Quizás por mi origen, que era humilde, más, qué sé yo, no sé. A mí me parecía que... Pero hablar no se hablaba mucho. Sí se hablaba, por ejemplo, de la posición argentino-chilena que habíamos tenido. Yo tengo medio que cuando ingresé a la fuerza tenía un poco de mala suerte, ¿no? Porque cuando ingreso, porque yo en realidad ingreso en el 78, porque es ahí donde me ingresan a la fuerza, y ya apenas ingreso quedo acuartelado, porque todas las tropas habían confluido al sur, a una confrontación con Chile que después, a instancias de la intervención del Vaticano, con el cardenal Zamoré y Juan Pablo II, bueno, se canceló esa posibilidad de guerra con Chile, pero existieron algunas escaramuzas y cosas, pasó. Y yo ya estaba incorporado, y yo estaba acuartelado en Mar del Plata, sin instrucción y sin nada, pero nos pusieron un rigor bastante importante porque todos podían llegar a ir, ¿no es cierto? Sí. El que tuviera la posibilidad de empuñar un fusil y ir, iba a ir. Pero estuvimos en la escuela y no pasó nada. Y después me toca Malvinas, o sea que en el 84 dije, bueno, mejor que me vaya porque
Lo próximo que me puede pasar puede ser peor que lo que me pasó hasta ahora, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿y qué sentiste durante el desembarco en las islas? ¿Qué viste? Mucho miedo tenía yo, la verdad. Yo la verdad que trato de ser muy honesto con este tipo de cosas, porque en Malvinas murieron 632 compañeros míos. Entonces, camaradas de otras fuerzas, lo que fuere, soldados, básicamente. Y si hay un gesto de respeto que un veterano de guerra tiene que tener, es respeto por la verdad. Hay un viejo axioma que no nació con la guerra de Malvinas, nació con las guerras, que dicen que cuando se desata una guerra lo primero que muere es la verdad. Y yo adhiero a eso, porque se contaron tantas mentiras de ambos lados, hasta que se pudo contar una versión más o menos que tuviera cierto rigor con lo que pasó realmente. Pero en el medio, nosotros tuvimos entre 350 y 400 suicidios después de la guerra. Todo ese costo en vidas, para un veterano le impone la obligación de decir la verdad. Si tuviste miedo, decí que tuviste miedo. Si cumpliste bien con tu labor, decí que cumpliste bien. Yo creo que no hay lugar para la fabulación ni nada por el estilo. Y lo modesto o importante que uno pudo haber hecho durante Malvinas, eso es lo que tiene que contar. Por respeto, con la causa que yo creo, puedo equivocarme, ¿no es cierto? Pero yo creo que la guerra de las Malvinas, la batalla por Malvinas, es el episodio contemporáneo de la Argentina más relevante, más importante de la historia argentina actual. Porque fue un episodio bisagra, el hecho que lo cambió todo. Pero se pagó con la sangre de muchos jóvenes, ¿no es cierto? Total. ¿Tuvieron en ese momento contacto con los británicos? Sí, por supuesto. Yo me encargué de, por ejemplo, una de las tareas que tuve, porque estuve muy poco tiempo. O sea, la recuperación fue todo ese tiempo de inquietud y de adrenalina previo desde las 7 de la tarde del primero, durante toda la noche, no dormí ni un minuto. Iba y miraba el vehículo 50 veces a ver si había algo que faltaba, algún salvavidas, el combustible, lo ponía en marcha, lo apagaba, bueno, hacía todas las cosas que hacía como responsable de esa unidad. Y después el desembarco fue a las 06:05 bajó mi vehículo. Yo formaba parte de la vanguardia. Eran los 3 primeros vehículos, yo formaba parte de los 3 primeros. Pero tuve la suerte de que fuera destinado al aeropuerto. Y el aeropuerto estaba... Todo el desembarco duró más o menos, habremos navegado unos 25 minutos, 30 minutos, desde el momento que nos tiramos al mar hasta que tocamos tierra. Después hubo un itinere desde el lugar donde tocamos tierra hasta el aeropuerto. Eso yo lo hice lento, o sea, se escuchaban detonaciones, cosas. A mí la verdad no me pasó nada. Tenía un jefe de tropa embarcada que me iba instando a que apure la marcha un poco a los golpes. Me decía, vamos. Quería llegar al objetivo él lo tenía claro el objetivo. Yo hacía lo que él me decía, ¿no? ¿Recordás el nombre de él? Sí, se llamaba, era un teniente de navío, Carlos Arruani. Me disciplinó bastante en ese ratito que estuvimos entre que tocamos tierra y llegamos al aeropuerto, porque él quería llegar a toda costa y yo trataba de ver qué hacía con un vehículo que no lo conocía demasiado, que tenía 30 tipos adentro. Y además había una consigna que nos había dado en esa arenga que hacía el comandante de la Infantería Marina, el contraalmirante Busser, en la que dentro de lo posible tomáramos los objetivos sin producir ninguna baja.
lo cual es bastante complicado, ¿no es cierto? Porque en combate es suprimir al enemigo o que el enemigo te suprima a vos. Si a vos te dan la consigna de que vos, dentro de lo posible, no le hagan daño a nadie, mucho menos a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y solo por cuestiones que tengan que ver con el combate. Pero si uno va a esperar a que haya un combate para abrir fuego, además yo estaba manejando, no tenía ningún arma en la mano, mi arma era mi vehículo o mi protección, y la tropa que yo llevaba conmigo era la que tenía que ejercer la fuerza. Lo único que tuvimos que hacer es despejar la pista, porque estaba llena de obstáculos para que no desciendan los aviones que ya estaban dando vuelta, los C-130, los Hércules. Y cuando llegué éramos 3 vehículos, el mío era el 08, el vehículo 10 y el vehículo 11. El 11 era el Cabo Parada, que me seguía en la vida, ¿no es cierto? Él fue al mismo objetivo que yo también. O sea, yo me sentía casi en una suerte de tranquilidad por estar cerca de un tipo experimentado y solidario, ¿no? Claro. Y cuando llegan al aeropuerto, ahí además de despejar la pista, ¿qué otras misiones? Bueno, ahí nos dieron la orden de concurrir a Puerto Argentino. Llegamos a la casa del gobernador cuando había terminado el combate de los buzos tácticos y de que un vehículo, el 07, había sido atacado en las puertas el ingreso al área donde estaba la casa del gobernador. Y bueno, nosotros llegamos después, ya nos encontramos con el vehículo muy dañado y bueno, nada, fue eso, todo duró una hora y media y después nos dedicamos a las tareas que nos encomendaban. Por ejemplo, yo llevé prisioneros ingleses desde el cuartel de los Royal Marine, que estaba en Muddy Brook, hasta el aeropuerto. Era el lugar de donde venía yo. Nos separaban 8 kilómetros. Volver ahí con los vehículos llevábamos de a 10, por una cuestión de seguridad, no llevar muchos, y los bajábamos con el mismo anfibio, ¿no? Y los llevábamos al aeropuerto, los bajábamos, quedaban sentados en el piso, volvíamos, hice 2 viajes llevando prisioneros, llevé 20 en total, y después hice un acarreo de armamento que estaba secuestrado del cuartel de los Royal Marine, todos fusiles, ametralladoras, ese tipo de cosas, las volvimos a llevar. Ya para todo esto estábamos en el horario del mediodía más o menos. Y hay un episodio que fue en el itinere de ese que creo que es la cosa más significativa que me pasó. Yo pasé, a las 10:30 se hizo una formación. Y en esa formación que se hizo en inmediaciones de la gobernación, se bajó el pabellón inglés y se subió el pabellón argentino. Yo creo que es lo más extraordinario que yo viví, porque hacía 149 años que estaban. Sí. Y bajar el pabellón inglés y subir al argentino, aunque yo no participé de la ceremonia, ¿no? La vi nada más, me parece que fue algo. Eso fue alrededor de las 10:30 de la mañana, creo, algo así. No puedo precisar la cronología porque no la puedo seguir mentalmente, ¿no? He hecho grandes esfuerzos para acordarme, pero no me puedo acordar. Después sé que comimos algo al mediodía y después cayó la tarde, estuvimos dando unas vueltas, por ahí hacíamos guardia, patrullamos, los Kelper estaban muy enojados, estaban con nosotros. ¿Tuvieron contacto con los Kelper? Sí. Sí, no nos hablaban. No nos hablaban. Los que nos hablaban eran los chicos. Se acercaban al vehículo, tocaban. Bien.
Bueno, los niños viven las cosas desde otro lugar, ¿no es cierto? Pero la gente grande nos miraba con una hostilidad muy importante. Y andaban todos con la orden había sido... En realidad teníamos 3 objetivos importantes para tomar. Uno era el aeropuerto, que me tocó a mí. 4 en realidad. El cuartel de los Royal Marine, la casa del gobernador, que le tocó, era el más difícil, por eso se llevó la vida del capitán Giaquino, y hirieron a el teniente García Quiroga, que era también un comando, buzo táctico, y a otro buzo táctico que era enfermero, el cabo primero Urbina. Eso pasó todo en la recuperación de la casa del gobernador, que no se quería entregar. Y finalmente, bueno, cuando matan al capitán, dice, bueno, estaban tan enojados los argentinos que dijeron, sí, bueno, nos matan, ahora... Y ahí se dio cuenta que el gobernador, que no le quedaba más remedio que parlamentar y, bueno, nada, entregar el gobierno. Ahí nombraste, puede ser 3 objetivos, o me perdí el cuarto. 4 en realidad. Sí. Uno era el aeropuerto, sí. El otro era el cuartel de los Royal Marine, donde residía la tropa que custodiaba Malvinas, que eran todos infantes de marina. La casa del gobernador y la radio, que la radio podía emitir en tiempo real lo que estaba pasando en ese momento. Por eso fue una facción, fue directamente a cooptar la radio, a suprimir la radio para que no informara a Londres o a Georgias o a Ascensión de lo que estaba pasando, aunque en realidad los británicos lo estaban siguiendo online, lo estaban siguiendo el coso, porque los americanos le daban, a través de los satélites le daban todo, siguieron a la flota, todo. Dicen esto, a mí no me consta, ¿no es cierto?, que hubo muchas conversaciones previas al desembarco para que no vayan, para que la Argentina no recupere Malvinas, para que no haga el desembarco. Pero la Junta Militar hizo caso omiso de eso, porque se dieron cuenta que en esa subestimación que había de la Argentina como un país menor frente a una superpotencia, con el apoyo de la OTAN, con el apoyo de los países del primer mundo y todo lo demás, decía, bueno, no se van a atrever a hacer esto. Bueno, yo creo que yo aprendí a partir de esa experiencia que uno de las actitudes frente a cualquier cosa que uno no puede tener es subestimar nada. Porque a nosotros también nos pareció que ese grito de Galtieri en la Plaza de Mayo dice, si quieren venir, que vengan. No, pensar, porque se pensaba, había mucha gente que pensaba que no van a venir. Pero ¿cómo no van a venir? Inglaterra, que no ha... Yo creo que de las naciones del mundo, yo creo que no ha habido un país al que Gran Bretaña no lo haya robado, no le haya quitado su riqueza, no le haya usurpado el territorio, no le haya quitado sus commodities o cosas. No hay nadie a quien los británicos no hayan ofendido. Así que pensar que no iban a venir era una tontería. Lo sabía yo, que era un cabo. Me imagino que los altos mandos lo debían saber. Después todo lo demás fue todo, para mí, ¿no?, una suerte de improvisación continua, ¿no?, permanente. Los británicos no, ellos no improvisan. Ellos agarraron una flota de 100 buques y vinieron para acá. Claro. Porque desde 1833, cuando ellos, con argumentos absolutamente falsos, autodeterminación de los pueblos, primeros descubridores de todo falso. La Argentina puede sostener con argumentos bien
fundamentados la soberanía de Malvinas, jurídicos, por geografía, por historia, por herencia de España, por todo sostiene, y Naciones Unidas lo ha convalidado eso. Y no, pero lamentablemente las reglas en aquel momento regía para toda América algo que había nacido con el nacimiento de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, el TIAR, lo que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Eso decía que cualquier nación continental americana, ante una agresión extracontinental, iba a ser asistida por el resto de las naciones. Bueno, ese tratado, los Estados Unidos lo tenían en cuenta para ellos, sí. Pero tratándose de la Argentina o cualquier país latinoamericano, bueno, son esos tratados que es para que los respetemos nosotros y a ellos no les importe nada, ¿no? Algo que no te pregunté, ese grupo de 30 hombres que llevaste en el desembarco, ¿recordás de qué regimiento eran? Eran del Batallón de Infantería de Marina número 2. Bien. Bueno, ¿y cómo era la vida más cotidiana en Malvinas durante la guerra? Te vuelvo a repetir, yo estuve 6 días en Malvinas, no estuve mucho tiempo. Así que si te diera una apreciación, no sería muy, no tendría mucho detalle ni nada. Lo que yo pude ver es que el colono inglés cambió de estatus a partir de la Guerra de Malvinas. Eso sí te lo puedo decir. Porque hoy 2025, el ingreso per cápita de cualquier colono británico, que están en un número de 2.500, creo que hay en este momento, a 3.000. Lo que pasa que en Mont Pleasant, en Bahía Agradable, donde está la super base, la base que está en Malvinas, en el Atlántico Sur, a nivel planetario, es la más grande de todo el planeta. Creo que hay más soldados que habitantes de Malvinas, en Malvinas en este momento. O sea que está altamente custodiada Malvinas, sosteniendo un principio que yo siempre entendí así. O sea, cuando en 1833, Inglaterra, después de un intento en 1806, otro en 1807, después en 1845 en la Vuelta de Obligado, hace que el 3 de enero de 1833 ocupa Malvinas porque era lo más cercano al continente, para hacer base en algún lugar, con argumentos futiles, ¿no? Que no tenían demasiado sostén, pero que ellos lo iban a sostener después sobre la base de un poder asimétrico con respecto a una nación que recién nacía. O sea, nosotros tenemos una independencia declarada en 1816, una revolución en 1810, y las invasiones se dieron en 1806 y 1807. Y una defensa contra los británicos con los franceses, porque cuando la Vuelta de Obligado se libra contra, era anglo-francesa, o sea, venían los dos y nosotros los hicimos correr a ellos. Sí. Y en Malvinas perdieron la guerra, ¿eh? Esto quiero que quede bien claro en esta conversación. La batalla por Malvinas la perdió Gran Bretaña. El problema era que los británicos tenían con qué seguir la guerra de manera interminable y nosotros no teníamos con qué seguirla. Y son bastante inteligentes los británicos, porque aún en ese momento en el que ellos estaban en un momento difícil, 3 meses hacía casi que estaban arriba de los buques. Eso es tremendo para la gente que navega. Estar arriba de los buques 3 meses, arriba de un buque, es desesperante. Aparte, no se olviden que la flota inglesa estaba continuamente asediada por los aviones que venían del continente, ni siquiera de Malvinas, que volaban a 2 metros de altura de arriba del agua. No los podían detectar. Todo su instrumental, toda esa parafernaria bélica de última generación que tenían, no podían contra aviones de 40 años.
no podían contra la determinación de los argentinos. Ese es el problema. Como te dije antes, los argentinos somos total y absolutamente antiimperialistas. Podemos estar peleándonos todo el día, pero cuando aparece un imperialista de afuera, no, ahí nos unimos todos y le pegamos una zamba. Terrible, y eso pasó en Malvinas. Y hay enormes testimonios de parte de... Mira, si te reconoce el enemigo, o sea, no necesitas más argumentos. Los libros más exactos respecto de lo que pasó en Malvinas lo escribieron los británicos. Y los libros más inexactos los escribimos los argentinos. Claro. Me contaste que estuviste 6 días. Sí, calculo 5 o 6 días. Quizás te diga 3 o 4, no sé exactamente. No, ¿Después claro. ¿A dónde estuviste? Nosotros volvimos a la costa, nos acercamos al continente y después navegando por la costa volvimos a la unidad. A nuestra unidad por la que entramos por mar, porque mi unidad estaba junto al mar, en baterías. Entonces entramos navegando como bajamos en Malvinas. Volvimos a entrar al batallón haciendo un desembarco en mi propia unidad. Bien. ¿Y ahí qué tareas tenía? ¿Le llegaba información? Estuvimos acuartelados y silenciados y totalmente incomunicados. Totalmente incomunicados. No Totalmente. Información. Hasta después del 14 de junio. Bien. No podíamos hablar por teléfono. Claro. Las cartas que nosotros redactábamos eran abiertas porque yo después nos dejaban escribir la carta. Pero ¿qué pasó? Cuando termina la guerra y finalmente por septiembre, a ver, el 14 de junio termina la guerra, junio, julio, creo que en julio nos dieron la primera oportunidad de volver a nuestros hogares, ¿no es cierto? Durante ese tiempo mi familia nunca supo ni dónde estaba yo. Claro. Sabían nada, sabían que estábamos en guerra con Inglaterra, pero de mí no sabían absolutamente nada. Y no sabían por qué razón. Si es que yo había ido a Malvinas o no había ido. Claro. No tenía idea. Cuando yo me encuentro con las cartas que yo había enviado a mi casa, estaban todas tachadas. Estaban abiertas y censuradas. Claro. Todo lo que daba un dato de mi situación que podía ser información, claro, estaba suprimido. Quedaban 4 palabras ahí dando vuelta que en realidad decían estoy bien y no te haga problema. Claro. ¿Y le llega la noticia de la rendición estando acá? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Tristísimo. Tristísimo porque nosotros yo participé del desembarco, nosotros recuperamos Malvinas, claro, y teníamos la esperanza de que iba a ser permanente, o por lo menos íbamos a sacar una renta de ese gran esfuerzo, que iba a ser, qué sé yo, un gobierno compartido, con una tercer bandera como mediadora. Muy triste, muy triste. Yo perdí muchos compañeros míos de promoción también. Y vos decís, todo este esfuerzo en vano, ¿viste? La verdad que es muy triste, muy triste. Creo que fue uno de los días más tristes de mi vida. ¿Cómo y cuándo se enteraron del hundimiento de la General Belgrano? Inmediatamente. Imagínate, yo pertenecía a la Armada Argentina. Claro. A pesar de que era de la Infantería de Marina, no dejaba de ser parte de la Armada Argentina. Hundieron una unidad de la Armada, nos enteramos inmediatamente. Y me acordé, como yo tuve un paso por la ESMA, o sea que tenían muchos compañeros navales. Claro. Y me enteré de la muerte de muchos que habían compartido aulas, claro, guardias conmigo. Claro.
Bien. ¿Cómo fue el regreso una vez a tu casa? ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia? Cuando finalmente nos dejaron salir, porque ya perdón, no tenía caso seguir estando ahí en la unidad, ¿no? Nos dejaron ir a nuestros hogares. Mi mamá era una persona muy pragmática, ¿no? Una persona de muy pocas afectaciones, muy resiliente. Mi mamá era una persona que tenía un defecto físico muy importante. A nivel espalda estaba muy dobladita, así, ¿no es cierto? Era muy chiquitita y muy amorosa, ¿no es cierto? Yo amaba a mi mamá de una manera enorme. Y cuando yo llegué a mi casa, me vio indisimulable la emoción que tenía, ¿no es cierto? Pero recuerdo que lo único que me dijo fue: ¿estás bien? Estoy bárbaro, no tengo ni un problema. Bueno, vení que vamos a comer unas milanesas y listo. Ahí terminó. No lo hizo dramático. Claro. Quizás yo haya pasado momentos difíciles cuando yo estaba ausente, ¿no es cierto? Pero lo supo transitar bien. No hizo una gran escena de eso. Claro. ¿En qué fecha fue que te reencontraste, más o menos? ¿Recordás? No me acuerdo. Creo que fue en julio. Algún día de julio. Bien. ¿Y dónde y con quiénes viviste esa inmediata posguerra? Yo era personal militar y tenía firmado contrato hasta el año 84, o sea que yo tuve la guerra en el 82, yo me tenía que quedar hasta el 84. Yo tenía firmado contrato. Lo viví dentro de la unidad. Y se hablaba mucho de este tema, de la guerra, de consideraciones. Cambió mucho el clima dentro de las fuerzas. Había mucho enojo. Recuerdo que nuestro segundo comandante hizo una reunión con todo el personal que había participado de la Operación Rosario y que habíamos conducido vehículos y habíamos formado parte de la recuperación. Hizo consultas respecto de los pros y de lo que habíamos visto que se había hecho bien y de qué cosas nos parecía que no se habían hecho tan bien, ¿no es cierto? Y había muchas voces muy disonantes, ¿no es cierto? ¿Qué se decía? Nada, que les parecía que ¿cómo podía ser? Porque si vos vas a hacer algo en una fuerza armada que está un comandante, gente experimentada, que si vamos a hacer no podemos, esto no es una aventura. Sí que es una cosa seria. Un país que tiene una hipótesis de conflicto con Gran Bretaña, tan luego, ¿no? Qué sé yo, Estados Unidos, qué sé yo. La tiene que pensar muy bien. Va la vida de sus jóvenes, de sus muchachos, el prestigio de un país. Si bien eso quedó bien alto, y yo creo que la batalla por Malvinas es la última batalla honorable que hubo en el mundo, en donde tanto argentinos como británicos, vos imagínate que en el buque, suponte, en el buque Uganda, creo que era el Uganda, no puedo confundirme, o Canberra, no me acuerdo, por relatos, ¿no?, de otros que se quedaron combatiendo en Malvinas, y en el Almirante Irizar, que era buque hospital nuestro, se atendió tanto a británicos como a argentinos. Sí. Entonces eso habla del honor del soldado. El soldado británico es un soldado de honor. Y el argentino también. Nunca se mató a un soldado por la espalda. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que no se mataba por la espalda. Y segundo, que nadie corrió. Hasta el soldado más modesto, más humilde, peleó de frente y puso la cara por este país. Entonces, lo que vino después es lo que considero una total y absoluta injusticia.
lo que llamamos desmalvinización, el olvido y la falta de reconocimiento. Lo que hizo que, vuelvo a repetir, que muchos optaran por no estar más, cuando ya no era necesario, porque ya no estábamos en guerra. Pero era muy difícil, no para mí, porque yo había vivido una experiencia moderada de lo que era la guerra, con todo la guerra es un lugar horrible, no debería existir la guerra. Estos tiempos en los que estamos viviendo guerras en este momento se están desarrollando guerras en el mundo. No aprendemos más. Y los estados deben entender que aquellos ciudadanos que siempre generalmente vienen de los extractos más humildes de las sociedades y que tienen que ir a combatir para defender la soberanía de un país o cualquier cuestión de agresión extraterritorial, deben ser debidamente reconocidos inmediatamente, no esperar 20 años y después te doy algo, ¿viste? Como si fuera que yo tengo que pedir. No, yo no tengo que pedir nada. Tiene que ser una cuestión que se resuelve de manera inmediata y automática, como un protocolo. Pero bueno, nosotros no teníamos. Para el año 1982, hacía muchos años que no teníamos guerra, más que guerras internas y guerras intestinas de la Argentina, que bueno, no hace falta que hable mucho de eso porque es bastante oscuro, ¿no? Para la Argentina fue todo ese periodo. Totalmente. Y durante el 86, que se jugó el Mundial, ¿cómo viste el gol a los ingleses? ¿Lo viste ese partido? ¿Qué sentiste? Sí, yo no soy gran fan del fútbol, no sé, soy pero sí de la selección, como todo argentino triunfalista, quiere ganar. Y yo lo grité de una manera. Yo te dije que había terminado el secundario. Ese año estaba terminando el secundario de noche. Yo ya estaba casado, tenía mi primer hijo, que nació en el año 86, en noviembre del 86. La que era en ese momento mi esposa, hoy estoy divorciado, ¿no? Estaba embarazada en junio del 86, que es el Mundial, y el gol fue como una especie de desahogo contra los británicos que, bueno, los argentinos nos conformamos con poco, ¿no? Bien. ¿Integraste alguna organización de veteranos? Sí, pero muchísimos años después. ¿Y cómo fue esa época de la inmediata posguerra, los 80, los 90? La nada. La nada, porque yo te comenté que monté una empresa, ¿no? Sí. Bueno, eso no fue sencillo. A los veteranos no le daban trabajo. Una vez terminada la guerra no le daban trabajo. Pero en una actitud del empresario un poco justificada y un poco no. ¿Por qué? Porque la guerra de Malvinas y los veteranos, ya te dije que la guerra fue un episodio bisagra en la historia argentina. No tenía responsable. Los militares dijeron, nosotros ya no somos gobierno, y la política, concretamente la política del doctor Alfonsín, dijo, nosotros no nos mandamos a ninguna guerra. No éramos de nadie. Claro. Y esta cuestión de considerarnos veteranos de guerra, no sabíamos ni lo que éramos. Sabíamos que había una cuestión que tenía que ver con algo que debía ser tenido en cuenta, ¿no es cierto? Pero no sabíamos qué era, ni cómo se tenía que tramitar eso. No sabíamos. Yo no lo sabía, por ahí había gente que sí lo sabía claramente, porque hay muchachos que militaron del minuto uno, debo decirlo, que hay soldados conscriptos que o sea, los dieron de baja después de la guerra de Malvinas e inmediatamente fueron a hacer lío. Y tenían razón. Claro. Y
mantuviste algún contacto con alguno de tus camaradas superiores? Sí, sí, con algunos sí, pero yo muy alejado de la causa, muy alejado durante 20 años. Yo me reincorporé a, no sé si se lo puede llamar un movimiento esto, ¿no? Pero el área de veteranos de guerra en el año 2000, en el 2001, como mi empresa pasó por un periodo ahí como un crash, ¿no es cierto?, ahí por el 2001, ¿no? Sí. Que todo el mundo estuvo en un momento de mucha zozobra económica y todo lo demás, y de incertidumbre a nivel país y todo lo demás, mucha efervescencia social y política en la calle y todo lo demás, con fallecidos en la calle y todo lo demás. Bueno, yo me fundí en ese momento. Entonces tenía tiempo, el tiempo que antes no había tenido, porque me había dedicado del 85 al 90 a trabajar en relación de dependencia y después del 90 a empezar un emprendimiento personal que estaba consolidado en el 2000, pero que después se cayó por el problema que estaba viviendo la Argentina, ¿no? Me habías comentado antes de la grabación que era una empresa metalúrgica, ¿no? En realidad, yo por una línea familiar, ¿no?, de parte de mi ex esposa, me puse en el negocio de la... Yo tenía algo de formación porque había estado en la ESMA y había estado en la parte de maquinarias, ¿no es cierto? Entonces yo me metí con el tema de las calderas y los termotanques industriales y ese tipo de cosas. Primero como reparador o como mecánico y después tratando de inventar un producto para poder venderlo, y lo conseguí finalmente, y después mi empresa se dedicó con otras personas a fabricar estos artefactos, ¿no es cierto? Y a venderlos. Que por supuesto en el 2001, al igual que le pasó a muchísimos, nos caímos de arriba como un piano, ¿no? Porque cayó todo. Y a partir del 2001 más o menos... Claro, ahí me relacioné con los veteranos. Dije, bueno, tengo tanto tiempo en vano, ¿viste? Digo, bueno, me venían a buscar a mi casa. Veteranos de ahí de Ituzaingó. Claro. Yo en el 85 me fui a vivir a Ituzaingó. Entonces los veteranos de ahí de Ituzaingó me venían a buscar. Pero yo decía, no, yo estoy muy ocupado. Trabajaba mucho. Muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación. Y me venía a buscar, ahí encontré la posibilidad, me empecé a relacionar. Y ahí me empecé fue como otra etapa de mi vida, distinta. Empecé a vivir la causa de Malvinas la empecé a hacer mía también, ¿no? Hasta ese momento yo decía, yo era un militar que fue a una guerra porque su país lo envió. ¿Qué tengo? ¿De qué quejarme? ¿De qué? Es como un policía que se esté quejando de que está en un tiroteo con unos delincuentes, qué sé yo, no sé, buscate otro trabajo, no sé. Hasta ese momento yo lo entendía así. Después me di cuenta que, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, independientemente de la jerarquía, aquel que va a defender a su país es un excombatiente, es un veterano de guerra y tiene derechos. Y entonces empecé a militar la causa. Y creo que le hice un aporte importante porque no dejé nunca más de trabajar. De hecho, dejé mi trabajo. Dejé mi trabajo, se lo dejé en el 2007, se lo dejé a mi hijo. Y ahí me dediqué a ser vicepresidente de la institución anterior durante 11 años y he sido vicepresidente y presidente, como soy ahora, de otra organización que se llama Luchadores de Malvinas de Ituzaingó. Y además, yo trabajaba de auxiliar en una escuela, haciendo las tareas de limpieza, ¿no? Que hacen los auxiliares, de orden y de mantenimiento de la escuela, ¿no? Y bueno, había varios gremios representativos de los auxiliares, ¿no es cierto? Entre ellos estaba la UPCN. Y yo me decidí primero por afiliarme a ese gremio, y después el gremio, en mi condición de veterano, dijo, nos gustaría tener un veterano que sea delegado. Y yo me sumé. Y después peleé en elecciones ahí en el distrito para ser el secretario del distrito.
Y hoy soy parte de la comisión directiva de la provincia de UPCN, lo cual es dentro de todas las cosas, de las bendiciones que tengo en la vida, esa es otra también, porque fue una manera de canalizar esto de ayudar, ¿no es cierto? Yo creo que el que no sirve para servir, esto lo traigo desde por defecto, ¿no? De ser militar, ¿no? El que no sirve para servir no sirve para nada, ¿no? Entonces, como con el sindicato creo que me encontré una herramienta como para ayudar, ¿no? Ayudar a otros. Me pareció que lo que hacía antes está bien, fue importante. No fue fácil formar una empresa con una valijita de la nada. Una empresa con 20 empleados y todo lo demás, fue un esfuerzo enorme. Pero después me pareció que no era lo que yo tenía que hacer. Me parecía que esto era lo que tenía que hacer. Porque ¿qué pasó? Con el doctor Menem, yo empecé a cobrar un dinero que era ínfimo, ¿no? Era una cantidad absurda, ¿no? Creo que eran 149 pesos que le daban al veterano. Pero era un erario del Estado, ¿me entendés? Que le pagaban a los veteranos por su condición de veterano. Eso no solamente me daba ese dinero, que no servía para demasiado, pero era un dinero, pero el Estado era una manera de hacerse cargo, el Estado y de darme identidad. A partir de eso, yo era veterano de guerra. Entonces tenía la obligación de hacer una contraprestación de eso y trabajar para mis compañeros, los que tenían menos herramientas para lidiar con el sistema, que el sistema es como un campo minado, lleno de cuestiones que son un obstáculo para la obtención de derechos. Es bastante difícil acceder a cosas que deberían ser otorgadas de manera natural. Yo creo ahora, con casi 65 años, me doy cuenta que yo era veterano de guerra el 14 de junio del 82. Y nunca lo supe. Trabajé 20 años, digamos que también estaba bastante enojado yo, no quería ni saber nada, ni hablaba, ni con mi familia, hablaba de Malvinas. No tenía mucho para contar, ¿no? También, ¿no? Mi papel, aquel que vea este video y que sea de mi relación más inmediata y demás, no le va a gustar lo que estoy diciendo, porque siempre digo lo mismo. Pero mi papel en Malvinas es bastante modesto, ¿no es cierto? Comparado con Monte Londo, Tumbledon, Sapper Hill, Montequén, los combates que duraban horas, el frío, el hambre, la falta de logística, de asistencia al soldado que tenía que estar resistiendo en las posiciones. Yo la verdad que admiro total y profundamente a todos mis camaradas que estuvieron en esa situación, que comparada con la mía, lo mío fue un picnic. Pues ya te digo, estuve nada, y me volví y estuve mirando la guerra por tele, ¿viste? Una guerra imaginaria porque no se decía nada. Había como un secreto a voces de todo lo que estaba ocurriendo en Malvinas, y estamos ganando, pero ¿viste? Nosotros que estábamos formados y que sabíamos del poder devastador de los británicos, materia de 10.000 guerras en el lomo, no vamos a andar. Sabíamos, decíamos, bueno, dudábamos un poco de todo este tema. Claro. ¿Sentís que cambió algo respecto a Malvinas en la actualidad, respecto, no sé si al conocimiento, a la causa? ¿Qué análisis harías de eso? Sí, por supuesto cambió. Hoy se sabe más de Malvinas que sería
una posición muy necia decir que no, ¿entendés? Hoy se reconoce al veterano, se malviniza. Nosotros, en términos de pensiones del Estado, tenemos lo suficiente y algo más como para vivir dignamente, ¿no es cierto? El déficit más importante es el que no se hizo de manera inmediata, porque eso que no se hizo de manera inmediata tuvo efectos devastadores en todo el universo de los veteranos de guerra. Sobre todo aquellos que no tenían en su constructo las capacidades como para lidiar con ese trauma extraordinario. Y no sé, no, la verdad que, pero hoy sí, hoy son reconocidos, los veteranos son Malvinas, te vuelvo a repetir, hoy se ven los resultados. Hoy se ven los resultados de Malvinas. Hoy podemos decir que qué gobierno defiende la soberanía y qué gobierno no la defiende. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Sí. ¿Qué gobierno tiene una posición irreductible respecto a la soberanía que la Argentina tiene que defender respecto del Atlántico Sur, el mapa bicontinental, las riquezas de Malvinas y los espacios marítimos, la soberanía que la Argentina tiene que ejercer sobre el sector antártico? Hoy sí, si Malvinas actuó como catalizador de todos esos reclamos que tiene la Argentina sobre cosas. Algunos gobiernos lo defienden de una manera y otros lo defienden de otra manera o no lo defienden. ¿No es cierto? Sin hacer foco en nada ideológico, digo. No, yo lo veo así. ¿Viste alguna de las películas argentinas sobre la guerra de Malvinas? Sí, vi todas. ¿Qué opinión te merece? Y algunas me parecen una basura, como Iluminado por el Fuego, por ejemplo, porque yo creo que mis compañeros se merecen un poco más de respeto que digan que son unos cobardes y unos pobres tipos. Entonces no estoy de acuerdo con esa posición. Tampoco estoy de acuerdo con que se considere que la Argentina no cometió ningún error. Entonces se hace una película en la que nosotros hicimos todo bien. No hicimos todo bien. Si no, hubiéramos ganado. Y también pongo en observación, si se quiere, el rol de la política y de las Fuerzas Armadas, porque las dos se lavaron la mano del tema este. No solamente, porque las Fuerzas Armadas también dijeron, no, ya está, nosotros ya entregamos el gobierno, listo, ya está. Y las Fuerzas Armadas, y la política no, tampoco. Y eso generó, esa falta de contención generó un efecto devastador sobre los veteranos. La falta de atención, la falta de un plan de salud que recién llegó con la resolución 191 en el año 2004. Ya pasaron 20 años. Fue casi contemporáneo con el tiempo en el que yo no quise saber nada, porque dije, mira, acá fui a ver tantos trabajos después de Malvinas, que lo primero que me pedían era el documento. Y empezaban a ojear hasta que veían los antecedentes militares. Cuando veían que yo era veterano, me decían, bueno, sí, cualquier cosa te llamamos. Yo tuve que ser cuentapropista a la fuerza. No había ninguna oportunidad de conseguir un trabajo en relación de dependencia sin encontrar. No digo que todos no lo hayan encontrado, hubo quien sí lo encontró, yo no pude. Bien. Y estuviste un poco contándolo otra vez toda la entrevista, pero si querés a modo de síntesis, ¿qué opinión o cuál es tu posición respecto a la defensa de la soberanía argentina en Malvinas?
la soberanía en Malvinas durante la guerra. Sí, tu posición quizás actual sobre la causa, sobre... A mí me parece que la mayoría de los argentinos, la causa de Malvinas es una causa que no es de los veteranos de guerra solamente, ¿eh? La causa de Malvinas es una causa nacional. Trasciende a todo y a todos, a cualquier ideología, a cualquier gobierno. Es más importante que la opinión de cualquiera, porque forma parte del ADN de los argentinos. Hoy casi porque vos no encontrás un auto en el que no tenga unas malvinitas en algún rincón de algún vidrio. Y eso es identidad. No creas que los británicos no lo ven, ¿eh? Por eso metieron una tonelada de soldados ahí de armamento. Porque ven que los argentinos tienen más que un tibio interés en esas islas, ¿me entendés? No es que dicen, no, perdimos un terreno. No. Los argentinos quieren que nos devuelvan. El argentino promedio. No te vuelvo a repetir, no todos los gobiernos lo defienden de la misma manera. Hay gobiernos más nacionalistas y gobiernos menos nacionalistas. Más cipayos y más entregadores. La causa de Malvinas es esa pregunta de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. Es algo mucho más importante, inclusive trasciende a la Argentina, porque de la actitud que tenga la Argentina respecto del reclamo ininterrumpido, sostenido en el tiempo, con la misma potencia, ¿no es cierto? También tiene que ver con la América Latina toda, porque nosotros compartimos ese despojo que tiene que ver con esa usurpación territorial, afecta a todo el equilibrio de Latinoamérica. Y cuando hablamos de Malvinas, como dije antes, no hablamos solamente de esas dos islas. Estamos hablando de todos los espacios marítimos circundantes. Ellos establecieron 200 millas alrededor de las Malvinas. Eso se cruza con la plataforma continental nuestra. Andan volando con aviones por la costa argentina, circulan submarinos. Hay una teoría no probada que el Ara San Juan fue hundido por los británicos, porque estaba en aguas jurisdiccionales británicas, ¿no es cierto?, en el momento de ser hundido. Entonces, lo que yo siempre digo es, ojo con aquellos que no están a la altura de lo que estuvieron mis compañeros peleando en Malvinas, porque desde un escritorio en la Casa de Gobierno entregan la soberanía de la Argentina, graciosamente cuando un soldado de 19 años del interior profundo del Chaco fue y se hizo matar. Y acá andan tomando café y se ponen de acuerdo con tipos que no quieren sacar lo que es nuestro. Entonces no estoy de acuerdo. Y si querés que lo diga concretamente, con este gobierno. Porque este gobierno es un gobierno entregador. Yo a este gobierno le puedo aceptar que tenga una manera de gobernar. Pero como veterano de guerra no puedo ni siquiera imaginar que no tenga una política de Estado clara respecto del reclamo irrenunciable que tiene Argentina sobre las Malvinas. Las Malvinas, la Antártida, las Islas Shetland, las Islas Georgias, las riquezas del Atlántico Sur, el derecho que tiene la Argentina sobre todo lo extraído de ese territorio, porque es nuestro. Y porque nosotros no vamos a robarle nada a nadie. Argentina nunca jamás le robó nada a nadie. De hecho, el general San Martín, por mencionar algo, cruzó los Andes con plata argentina, ¿entendés? Llegó, liberó la plaza de Santiago y se la entregó a los chilenos. ¿Vos te imaginás si hubiera sido un británico el que cruzaba la cosa? Se quedaba con Chile, después con Perú y así seguía para el norte, quedándose con toda Latinoamérica.
porque a eso se dedican estos muchachos. Entonces, un gobierno que está de acuerdo con esa entrega, es un gobierno con el que yo no comulgo ni tengo las mismas ideas. Yo soy nacionalista. Soy un militar, a ver, se parece a otro, ¿no? Soy un militar católico, nacionalista y de centro derecha. Entonces, eso me convierte en lo que a vos te parezca que me puede convertir, porque no lo quiero ideologizar algo que tiene que ver con Malvinas por lo siguiente. Yo siempre sostuve lo siguiente: la política al servicio de Malvinas, y nunca Malvinas al servicio de la política, porque los gobiernos van pasando. Entonces Malvinas nunca, como es un hito, es un antes y un después. Vos fíjate que después de la guerra de Malvinas tuvimos 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Pero eso se pagó con sangre, ¿eh? De los que murieron en Malvinas y de los que murieron en la posguerra también. Y muchas vidas y muchas familias arruinadas y un desconocimiento de la sociedad. Hoy se pregunta, vuelvo al mismo axioma, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas? No se sabe nada. No se ha convertido en una política de Estado. Yo que trabajo en escuelas y que mi métier casi prácticamente en los últimos 20 años es estar cerca de la educación de una manera lateralizada, si vos querés, pero cerca de la educación, y nunca ha habido un plan de malvinización profunda que no permita que venga ningún loquito, ¿viste?, a querer pervertir esta causa, que es la que nos sostiene a todos. Malvinas es una bandera enorme, no solamente para la Argentina, para toda Latinoamérica, que debería ser ejemplo de lo que nosotros hicimos. Y solamente los hermanos peruanos tenemos que agradecerle que fueron los únicos que no se quedaron en la zaraza. Mandaron aviones, pilotos, suministro, armamento, municiones y un montón de cosas más. Y se ofrecieron a volar ellos. Y nosotros, por no meterlos en un lío, le dijimos, no, dejen los aviones, dejen la bandera, que nosotros los pilotamos. Pero fueron los únicos que no se quedaron en el verso de decir, estamos con vos. ¿Por qué? Brasil le ofreció puerto y suministro, Uruguay también, ni hablar de los chilenos, terribles traidores, y lo digo acá frente a la cámara, los chilenos, terribles traidores, ¿entendés? Que no, es una vergüenza que un país latinoamericano, tercermundista, que en vías de desarrollo, nos haya hecho esto. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Volviste a Malvinas alguna vez? No. ¿Volverías? No. Bueno, Mario, agradecerte. ¿Te quedó algo importante por decir? ¿Quieras que no te hayamos preguntado? Lo único que quiero decir es que agradezco a Dios haberme dado la posibilidad, aunque sea modestamente, de formar parte, te vuelvo a repetir, de uno de los episodios más importantes, más más relevantes de la historia contemporánea de la Argentina. Agradezco a Dios de haberme dado esa posibilidad y espero que yo estoy seguro que no lo voy a ver, porque fácticamente no lo voy a ver. No sé si mis hijos lo van a ver, no sé si mis nietos no lo van a ver, pero espero que alguien que tenga algo que ver conmigo en el futuro logre el objetivo de esos soldados que lucharon en Malvinas y que querían recuperar para la Argentina ese territorio que nos corresponde por derecho. Eso es lo que más, y que Dios bendiga a todos los soldados que cayeron en Malvinas y que le den el lugar que le corresponde en la historia.